Hay quien dice que para aludir al cerdo ibérico la mejor denominación que debería utilizarse es la que se da en Portugal al jamón, presunto, por aludir a las engañifas que en el último cuarto de siglo se han venido cometiendo dentro del sector en cuanto a pureza racial y tipo de alimentación para hacerlo cada vez más rentable. Pero lo que podemos garantizar es que entre los privilegiados que acaben comiéndose las patas y paletas de estos animales no habrá lugar para la decepción, porque a las casi 2 hectáreas de encinas belloteras que cada ejemplar habrá de deglutir en sus montaneras, hay que añadir el ansia de pureza sin tacha de duroc que la Diputación de Huelva propicia desde hace casi 3 décadas. Les estamos hablando del que se ha dado en llamar manchado de jabugo, una variedad de ibérico que se remonta al reinado de Isabel II, cuando su secretario y amante Miguel Tenorio trajo desde las Islas Británicas una pareja de animales, la Arie White, de la que únicamente sobreviviría el macho, otro don Juanesco pelirrojo que llegó a cubrir con tanto ahínco a marranas de la ganadería propia y colindantes que ya en 1890 aparece fijada la capa pía o pintada en 2 sucesores de Almonaster la Real, García Hidalgo y una tal Sánchez Romero que nada tiene que ver con la actual. Aguanta toda la clase de clima que tiene porque es un cochino duro, un cochino fuerte, tiene una capa de corato duro, después tiene la capa de tocino que aunque se quede en el agua no tiene problema ninguno, no le pasa absolutamente nada. Después, muy buscavida, se come una lombriz, se come una babosa, se come un espárrago, se come un palmito, que tiran para adelante mejor que nosotros 20 veces, vamos, sin problema ninguno. La peste porcina africana y el gusto por lo de fuera de la década de los 60 del pasado siglo, como en otras tantas razas españolas, marcaría el declive del manchado de jabugo, hasta el punto que 27 años después del inicio de un proyecto para su recuperación en la finca de Huerto Ramírez del Almendro, el censo de reproductoras admitidas en libro genealógico no supera los 60 animales, e incluso ha sido preciso por parte de los técnicos de llevar a cabo un programa de retrocruzamientos con otras estirpes de ibérico, como el negro lampiño, para evitar excesos de consanguinidad entre los 4 o 5 ganaderos que crían de manera responsable. Tuve hasta 100 y pico ejemplares de esta raza, pero tuve que bajarme porque no se venden bien. Es decir, si tú no lo vendes al mismo precio que un ibérico normal, pues estás perdiendo dinero porque es un cochino que tarda mucho más en crecer. Entonces al final, pues bueno, me viene un número pequeño, pero que de alguna manera cuando se reconozca como un producto diferencial y que lo paguen, pues tendrá sentido criarlos. Tanto en las cañas de lomo como los jamones dan una infiltración grasa que pienso que no lo tiene ninguna otra variedad de cochino. Estas variedades, digamos, poco mejoradas, tienen mucha infiltración grasa por eso, porque estaban preparados para aguantar los momentos de carestía, los momentos en que los cochinos iban a comer poco y estaban preparados para aguantar los años malos. Y eso hace que sean cochinos más lentos de crecimiento, pero al final el sabor sea mucho mejor. Estamos obteniendo unos resultados bastante no aceptables, sino mejor de lo que esperábamos. Vamos un poquito por delante de lo que el tiempo nos marca, de tal forma que en esta tercera generación ya aparecen algunos animales que se discriminan como manchados puros, siendo la tercera generación. A la cuarta, pues lo más probable, prácticamente se asegura de que toda la descendencia se pueda catalogar como manchado de jabugo mirando los microsatélites que se hacen en el ADN con el patrón correspondiente, ¿no? Se está renovando la sangre y dentro de muy poco, el año que viene o 2 años como mucho, pues el mercado y los ganaderos van a tener a su disposición, un número de ejemplares suficiente como para que el manchado pues empiece a prosperar y el censo pues aumente. El problema principal es que el sector del ibérico ha estado muy poco aclarado durante muchos años. Y no solamente poco aclarado, sino en algunas ocasiones ha estado pisoteado. O sea, se ha degradado. O sea, aquí era ibérico, pues muchos animales que tenían de ibérico como mucho un 50%, pero a la hora de catalogarlo, a la hora de anunciarlo, pues seguía siendo ibérico con la dehesa detrás, con la pata negra, en fin, una serie de estereotipos que eran todos falsos. Los genes de aquellos últimos animales que Javier Forero encontró en Encinasola y Arroyomolinos para iniciar la salvación de la raza, hoy se perpetúan en esta otra ganadería de Cortegana,
también reservorio y finca colaboradora de Diputación. En su caso, gracias al entusiasmo de su ganadero, un tarraconense que a la par que huía del terruño por la instalación de las centrales nucleares Vandellós 1 y Vandellós 2, quedó prendado por esta finca y la propia raza, y que ha conseguido un récord difícilmente superable: vender los jamones en su categoría de producción ecológica Sumum por encima de los 4.100 euros pieza, los más caros de todo el mercado del ibérico. Eso sí, solo comercializa anualmente 60 cerdos. Son 3 años de crianza, 6 años de bodega, son 9 años, y los costes de producción son muy altos. Pero siempre hay sibaritas y gente con poder adquisitivo que les gusta lo mejor de lo mejor y nos lo compran. Explicar lo que es su sabor, su olor, su buque, todas estas cosas, hay algunas que son intransferibles. Esto hay que probarlo. Por eso, tanto en las ferias nacionales como internacionales, hacemos la degustación de este manchado de jabugo para que la gente pueda apreciar la diferencia entre unos y otros. Según las épocas del año nos falta, ¿no? Y tenemos que esperar que se cure el género, ¿no? Y entonces nuestros consumidores nos dicen, bueno, ¿y por qué no producís más? Y entonces yo les contesto, entonces, ¿cuándo viviríamos, no? Si solo vivimos para trabajar, no viviríamos. Entonces, nosotros no queremos dinero, queremos calidad de vida. En suma, potencialidades y realidad de un animal que para alcanzar las 14 arrobas de sacrificio necesita una tercera parte más de tiempo que otros ibéricos. Tiene la mitad de crías y unas pezuñas que en ocasiones, por culpa del ancestro, pueden resultar sospechosamente sonrosaditas. Toda una bomba de relojería para un sector que se vende como élite, pero en el que las grandes superficies comerciales han querido entrar a saco con patas de 7 y 8 kilos por debajo de los 100 euros, para algo que solo por costes no debería bajar de los 500, y por lo que se han llegado a formular piensos más en función de los parámetros grasos que rastrean los laboratorios en sus análisis que del delicado sabor y aromas que confieren las bellotas. Unas de esas, por cierto, limitadas a 1.800.000 hectáreas, y que solo pueden alimentar con bellota 700.000 ibéricos, una quinta parte de lo que hoy se viene comercializando. Lo dicho, salvo garantías como la presente del manchado, mejor presunto.